está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes amigos de Landatel, soy Diego García, Product Manager. Hoy vamos a hablar de un equipo de Comtrend, la ONT GRG 4260US. Dentro del mundo ISP, todo el mundo debería conocer este fabricante, ya que ha sido y es una marca usada por los grandes operadores, y esto lo han conseguido gracias a un producto robusto, fiable y competitivo. El equipo que presentamos hoy, sin entrar en gran detalle, es una ONT con router integrado que nos ofrece Wi-Fi con el protocolo AC. Este equipo permite al usuario final ser capaz de utilizar todas las prestaciones que ofrece la fibra óptica. El webinar de hoy no es una presentación comercial como otras veces, sino es un webinar un poco más técnico. En algunos puntos quizá hasta podría funcionar como manual de usuario para todos aquellos que no sean amigos del Excel manual. Como siempre, haremos turnos de preguntas al final de la presentación o a mitad, según quiera nuestro ponente, que bueno, hoy nuestro ponente para acompañarnos es Héctor Sanfélix, ingeniero de preventa en Comtrend. Entonces, buenas tardes, Héctor. Hola, Diego, buenas tardes. Bueno, pues si te parece bien, te paso el control y empezamos con la presentación. Me parece muy bien. Vale, te acabo de pasar la pantalla. En unos segundos pues estaremos viendo tu escritorio. Muy bien, espérate que no me equivoque. Vale. Bueno, deberíais estar viendo la misma imagen que os mostraba Diego. Sí, ya lo ¿Correcto? estamos viendo, sí. Ya cuando quieras puedes empezar. Muy bien. Muy bien. Pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Diego, por la introducción. Mi nombre es Héctor, como ya os ha indicado Diego, y trabajo en Comtrend, Iberia. Entonces vengo a presentaros un equipo que ya está en el portfolio de Landatel, que podéis comprar, que podéis adquirir y probar. Y entonces la idea de este webinar es que os familiaricéis con el equipo y que sepáis configurarlo para poder ofrecer todos los servicios que normalmente un operador, tanto grande como pequeño, proporciona de manera normal. O sea, proporciona comúnmente como puede ser voz, televisión, internet. Entonces, ¿cuál es la idea de este webinar? Que además he dividido en tres partes. Que vosotros, como decía Diego, los no amigos de los usuarios de los manuales de usuario, seáis capaces de poder realizar ya unas configuraciones prácticas en el propio equipo y que os permitan poder configurar de una manera bastante sencilla a través de la interfaz web del equipo. Entonces, este webinar está muy enfocado a que yo, usuario, que he adquirido este equipo, por ejemplo, de la web de Landatel, quiero configurarlo en mi casa porque soy conocedor al menos tengo el conocimiento de qué tengo que configurar en el equipo para levantar mis servicios, pero no sé cómo hacerlo porque tengo que leerme el manual. El objetivo, si veis este webinar, probablemente no necesitéis consultar el manual para poder levantar los servicios y podéis disfrutar de ellos, como temas como voz, internet y televisión. Ya os digo, configuraciones más avanzadas no están en el objetivo de este webinar porque no tenemos todo, porque al final yo quiero limitarlo a un tiempo de unos 40-50 minutos máximo y siempre tenéis el manual de usuario. Que tenéis más dudas o tenéis más interés, seguro que Diego está encantado de proponeros un segundo webinar con funcionalidades que nos hayamos dejado fuera de este. ¿Verdad que sí, Diego? Sí, nosotros como siempre atendemos las propuestas de todos nuestros amigos y si hace falta hacer más, nosotros haremos más. Bueno, muchas gracias. Pues ya os digo, he dividido este webinar en tres partes. La parte 1 es hablaros de qué es el equipo, es decir, habrá gente que ya sepa de qué estamos hablando, habrá gente que ya tenga uno, un GRG 4260US o similar, y habrá gente que diga, no sé de qué me estáis hablando, he venido a este webinar y quiero que me contéis qué es. Entonces, la parte 1 os digo en qué consiste el equipo y qué prestaciones tiene. La parte 2 es la que quizás sea más interesante para vosotros, es quiero configurar el equipo. Toda la parte 2 os va a servir de guía para poder configurar todos los servicios. Y todas las cosas que yo en este apartado he metido y considero que son importantes que debéis tener en cuenta a la hora de la configuración.
Y luego, finalmente, la parte 3 la he creado no para tampoco centrarme demasiado en profundidad, sino porque ya gente que ha adquirido este equipo, otros clientes, han tenido problemas a la hora de activarlo. Entonces, a la hora de configurar la OLT. Ya os digo, nuestro objetivo no es deciros cómo debéis configurar la OLT, porque para eso tenéis los manuales asociados a la OLT, pero en vista de que sí hemos tenido muchas consultas y ya que ya han sido solucionadas, pues coger toda esa experiencia y os la he metido en la parte 3, donde hay ejemplos que os he puesto de cómo se configuran determinadas cosas en las OLTs de Huawei. Hemos elegido Huawei porque es la que pensamos que mayoritariamente está desplegada en el mercado, pero ya os digo que este equipo es totalmente interoperable en OLTs también de ZTE o de Alcatel-Lucent, FiberHome y Zone, entre otras. Incluso puede que haya algún otro modelo de OLT que no hayamos ni siquiera probado que incluso pueda funcionar correctamente. Pero ya os digo, identificadas y sobre las que seguimos trabajando para seguir proporcionando interoperabilidad son esa familia de OLTs. Entonces, ¿qué es el GRG 4260? Como bien comentaba Diego, es un equipo integrado. No necesito tener una ONT ni un router de forma separada nunca más. Lo tengo todo en un equipo. Me va a llegar la fibra a casa y yo voy a conectar la fibra directamente sobre el equipo de Comtrend. ¿Qué me va a ofrecer ese equipo de Comtrend? En resumidas cuentas, como podéis ver en esta transparencia, gigabit en la LAN, gigabit en el Wi-Fi. ¿Por qué? Porque tiene un interfaz 11AC en 5 GHz 3x3 y también tienes una interfaz en 2.411n 2x2, 300 megabits por segundo, que es el estándar que mayoritariamente está desplegado. Entonces, 11n para compatibilidad, 11AC para velocidad. Y ya os digo, tenéis más características que os pongo en esta transparencia, pues como el puerto USB host, que viene muy bien para cargar el móvil, y 2 puertos de voz para conectar teléfonos analógicos. Es decir, este equipo tiene integrado también un cliente SIP para poder levantar el servicio de voz directamente en el router. Las siguientes transparencias, porque una vez comentado en qué consiste el equipo, es un equipo que es gigabit, que integra la ONT, que me da Wi-Fi, que puedo levantar los servicios IP. ¿Qué más os puedo contar? Las siguientes 3-4 transparencias son bastante técnicas, entonces tampoco quiero entrar muy al detalle, pero aquí os cuento lo que sería, destripamos el equipo. Entonces, aquí os muestro cuál es la CPU que tiene, cuáles son las CPUs que tiene de Wi-Fi y cómo están todos los componentes, todos los periféricos interconectados. Como podéis ver, todo va a la CPU principal. La CPU principal, que es el Broadcom 68380, es muy completa. Es decir, integra muchísimas cosas que simplifican mucho el diseño. Por ejemplo, una cosa muy importante es ya integra directamente el switch gigabit dentro de la propia CPU y todos los conectores Wi-Fi, todos los chips de Wi-Fi se conectan directamente a los interfaces PCI Express. Entonces, si ya solo por mencionar de forma un punto importante es que la CPU de red, que podéis ver aquí que se llama Runner, si alguna vez escucháis que digo la palabra runner, me refiero a la CPU de red, es una CPU muy potente que es la que os va a dar la velocidad que veis aquí para este perfil de GPON. Es decir, ¿cómo puedo alcanzar 2,5 gigabits por segundo en bajada en este equipo de Comtrend? No lo puedo hacer con una CPU de aplicación de 600 MHz. Lo hago con la CPU de red que está preparada para ello. Todo lo que no es routing o calidad de servicio, todo va a la CPU de aplicación, que es donde yo voy a manejar los procesos que van en el router. Por lo tanto, vais a ver, si sois capaces o si os interesara ver el uso de la CPU, veréis que siempre está muy descargada. ¿Por qué? Porque es el runner el que se ocupa de todo, de toda la descarga de la CPU. Lo mismo aplica a la parte inalámbrica. Esta transparencia simplemente os la pongo para que sepáis que la CPU de Wi-Fi de 5 GHz en condiciones normales carga muchísimo las CPUs de los equipos. Entonces tiene una solución que descarga la CPU principal gracias al desencapsulado de las tramas inalámbricas, que es 802.11, en Ethernet, que es 802.3.
Esta operativa se hace dentro de la propia CPU de Wi-Fi, por lo tanto, no tiene que hacerse dentro de la CPU principal. Pero bueno, todo este rollo que os he estado contando es simplemente para que sepáis que es una solución muy completa y a la vez está preparada para un consumo de recursos muy alto. Porque al final, lo que es la propia CPU del equipo va a estar siempre muy descargada. Vamos a tener unas soluciones hardware que se van a ocupar de todas las conexiones del equipo en su 99%. Y ese restante 1% es lo que vamos a manejar con la CPU de aplicación. Y ya os comento, no quería explayarme mucho en lo que es la descripción del equipo, porque al final, con la primera transparencia que os he enseñado, donde os hablo del wifi que tiene, que todas las bocas son gigabit, que integra la ONT y que es interoperable, esos son los puntos fuertes del equipo y era con lo que quiero que os quedéis. El resto de cosas es, si tenéis mayor interés en qué arquitectura está basada, que es una arquitectura Broadcom, pues bueno, os puede interesar si, por ejemplo, ya estáis familiarizados con Broadcom. De hecho, en el siguiente capítulo que vamos a ver, que es la gestión web, principalmente y también por comando, si ya estáis familiarizados con Broadcom, os van a sonar muchísimo los menús porque la interfaz que tenemos es muy parecida a muchos equipos de Broadcom desde ya tiempos de cuando veníamos de la DSL. Entonces, vamos a... Disculpad. La parte 2, que es la que vengo a presentaros, es la que va a haceros de sustituto del manual de usuario. No tengo ganas de leerme el manual de usuario y quiero conectar los servicios porque quiero disfrutar ya de la televisión, del teléfono y quiero navegar y disfrutar de la pedazo de wifi que tiene este equipo. Voy a verme el capítulo 2, que me van a explicar cómo configurar los servicios y voy a poder empezar a navegar desde el minuto 1. Entonces, lo he preparado de una forma muy didáctica para que, con algunos ejemplos, para que veáis cómo se hace al momento, cómo se configuraría desde cero. Es decir, yo, como usuario que compra en Landatel, adquiero el equipo. Entonces, ¿qué hago, no? ¿Cómo configuro el equipo? Entonces, todas esas dudas vienen resueltas en la parte 2. Y entonces vamos a empezar. ¿Cómo configuro el equipo? En vuestro caso, o el más recomendable si sois usuarios finales, pues lo vais a hacer a través de HTTP o HTTPS. Ambos puertos están abiertos. ¿Que queréis también utilizar la interfaz de comandos? Porque hay algunos procesos que los manejáis vía scripts. También tenéis el acceso Telnet y SSH. Aunque os digo, este webinar va a estar mucho más orientado a la parte web que a la parte de comandos. Las credenciales por defecto, o sea, siempre tenéis que acceder a la IP del equipo. La IP del equipo por defecto es la que veis en la pantalla, la URL. Sea HTTP o HTTPS, la IP es la 192.168.1.1, que está masivamente utilizada por este tipo de dispositivos. O sea, que lo tenéis fácil. Las credenciales por defecto para acceder al equipo, root 12345. No probéis otras, probad root 12345. Aquí os dejo un pantallazo en la parte derecha de lo primero que veríais cuando accedéis a la interfaz web, donde se os habla un poco de la información, la versión de software que tiene. Un punto importante que os quiero decir aquí es, vosotros recibiréis un equipo con una versión de software X que será con la que se haya fabricado el lote que os haya mandado, del cual una unidad se os ha mandado o las que se os haya mandado desde Landatel. Nosotros seguimos desarrollando versiones de firmware, entonces aseguraos, es una recomendación mía, que entráis en la web de Landatel y os bajáis el último firmware disponible asociado al equipo. O sea, si busquéis el GRG4260US en la web de Landatel, habrá una sección de firmware donde podréis descargar el último firmware. Entonces, os recomiendo que lo hagáis porque siempre podréis encontrar versiones más nuevas que proporcionen o más interoperabilidad o arreglar algunos bugs que nos hayan ido reportando o alguna funcionalidad nueva que pues por peticiones se eche de menos y la hayamos finalmente integrado. Entonces, la versión de firmware la tenéis aquí. Si queréis, ya os digo, os recomiendo que entréis en la web de Landatel, os bajéis el último y lo actualicéis. Luego os diré cómo se actualiza. Es un menú muy sencillo de la web. Pues ya estamos dentro. He comprado el equipo, lo tengo en mi casa, ya he entrado. ¿Qué tengo que hacer? Enchufo la fibra. Vamos, en este capítulo, antes de pasar al capítulo 3, estoy
suponiendo que toda la gestión o toda la configuración de la OLT o bien ya la tengo hecha por el operador o si la he montado yo porque también controlo la OLT, ya he realizado toda la configuración y en teoría está bien configurado en la OLT, ¿vale? De todas formas, esta primera ventana que os pongo es para que sepáis que al menos la activación en la OLT es correcta. Entonces, lo primero que hacéis es enchufáis la fibra. Deberéis esperar lo normal para sincronizar, pues no sé, no más de 20 segundos, 30 segundos, tomad un minuto si queréis, para dejar que el servicio, para dejar que el nivel GPON se levante. Veréis que la lucecita de GPON del router se queda en verde fijo y entonces podéis verificar en el menú Device Info Optical Information, aquí, muy importante, el estado GPON. Lo que tenéis que ver siempre es el estado O5. Si tenéis cualquier otro estado que no sea O5, es decir, O2, O3, O1, es que lo más seguro no tengáis algo bien configurado en la OLT. O sea que esto ya os va a decir si hay algo mal o no en la OLT. O5 significa que está activado. Si tenéis O5, podéis continuar. También os dejo, bueno, porque también tenéis información sobre la potencia del láser y la entrada que está recibiendo, pues para que sepáis si no tenéis un O5, si es que no tenéis señal. Si aquí en Input Power no tenéis un valor específico, es que no se está recibiendo, no hay luz en la fibra. Y ya os digo, os dejo un comando para que sepáis también si tenéis una potencia en la fibra. Pero lo más importante de este menú, O5 tenéis que buscar. Si no tenéis O5, tenéis que volver atrás, a la OLT. Que ya os digo, en la parte 3 de este webinar también hablamos un poco de cómo se configura la OLT y que espero y que os va a servir también de guía, sobre todo si tenéis Huawei, pero ya os digo, es extrapolable a otras OLTs de cómo se configura y cómo se da de alta. Entonces, suponemos que tenemos O5, podemos empezar a configurarlo. ¿Cómo se configura el equipo? El equipo viene por defecto vacío, por así decirlo. No tiene ningún tipo de configuración. Por lo tanto, voy a meterla toda. Pero el hecho de introducir manualmente toda la configuración no significa que sea un trabajo demasiado tedioso. En cualquier caso, siempre que terminéis, podéis hacer backup de la configuración o crear vuestras plantillas para luego cargarlas en más de un equipo. Pero bueno, la primera vez siempre es la más costosa, pero bueno, no vais a tener demasiada dificultad. Yo espero que siguiendo estos pasos seáis capaces de levantar en la mayoría de vuestros casos los servicios correctamente. Entonces, ¿cuáles son los pasos a hacer? Como decía, tengo 5, puedo empezar a configurar. ¿Qué debo configurar primero? Interfaz GPON. Voy al menú Advanced Setup, GPON Interface, que es este menú que veis aquí a la izquierda, y donde se nos muestra qué interfaz de GPON. Como el equipo tiene un puerto de fibra, tengo que crear primero el puerto de fibra. Sé que parece un poco obvio, pero es así. Entonces, veréis que no hay ningún interfaz mostrado aquí, le dais a añadir, solo vais a tener un único interfaz, se va a llamar Wave 0, luego os explicaré por qué, pero solo vais a porque solo tenéis un puerto GPON. Por lo tanto, aunque en el desplegable solo podéis seleccionar Wave 0, o sea que no hay posibilidad de error. Apply Save y veis que se os crea el interfaz. ¿Por qué está vacío? ¿Por qué se crea una interfaz GPON? Porque, bueno, también podéis utilizar el router como puro router Ethernet. Si tenéis ya una ONT y queréis no utilizar el puerto GPON, sino utilizarlo como un router neutro, podéis crear el equivalente al puerto WAN Ethernet en este otro menú. Pero ya os digo, lo normal o la gracia que tiene este equipo es que no vais a tener 2 cajas, sino una, y con todo integrado. Ya tengo mi interfaz GPON. ¿Qué tengo que crear encima? Pues al igual que en cualquier tipo de router, vengas de la DSL o vengas del mundo neutro, de un router neutro, tengo que crear mis servicios. Tengo que crear mis WANs. Entonces, dentro del menú Advanced Setup WAN Services es donde voy a ir añadiendo con el botón Add, porque por defecto no hay ninguna creada, todas los servicios, todas las WANs que yo necesito crear para dar mis servicios. ¿Qué será lo común en vuestro caso? Pues quizá tengáis que crear una WAN por cada tipo de servicio que queráis ofrecer o puede que integréis todos los servicios en una única. Es decir, esto ya va en función de la configuración que vais a tener con el operador o la que vayáis a montar vosotros en caso de ser un pequeño operador. ¿Qué es lo común? Pues puedo crear quizá diferentes VLANs para diferentes servicios. Internet, una segunda, otra WAN de tipo IP o E con otra VLAN pues para voz,
quizá otra para televisión, quizá otra o reutilizar la misma de Internet para gestión y todas las que necesite. Entonces, en este ejemplo voy a crear una única, no voy a empezar a crear un montón de interfaces porque no tenemos toda la tarde. Voy a crear pues una interfaz de tipo IPOE que pide IP de forma dinámica en la VLAN 20. Voy a suponer que la VLAN 20 es donde voy a dar mi servicio de, por ejemplo, de Internet o mi servicio de voz con PBit1. Voy a OneService, veréis que en el menú no hay ninguna interfaz creada por defecto y si tenéis alguna creada ya la tenéis, la podéis añadir adicionalmente con el botón Add. Seleccionamos el interfaz GPON, solo tenemos uno y siempre va a ser uno, Wave 0. Así que vamos al siguiente menú. Aquí es donde yo he seleccionado IPOE. Puede ser PPPoE o puedo crear un bridge. ¿Para qué es crear un bridge? Pues para el caso opuesto que os comentaba de quiero utilizar esto como un router neutro porque tengo una ONT, esto es quiero utilizar este router como una ONT. Entonces, crearía una interfaz de tipo bridge. Pero ya os digo, tampoco sería el caso porque estamos perdiendo toda la capacidad de routing y otros servicios que de base ya tiene el equipo. Lo normal es que si queréis que esto sea una ONT, aunque podéis convertirla como una ONT, pues alquiláis una ONT. Pero bueno, siempre os podéis salvar los muebles en caso de que necesitéis utilizarla como una ONT. En mi caso, voy a crear una IPOE para que pida IP dinámica por la VLAN 20 y ya está, así de sencillo. Entonces, aquí tengo que asegurarme qué identificador de VLAN quiero, en mi caso el 20, y la prioridad con la que va a ir marcada en la WAN. Puedo elegir IPv4, IPv6 o Dual Stack. En mi caso, como yo no quiero IPv6, por ejemplo, pues he seleccionado solo IPv4, simplemente por simplificar los menús o las opciones a mostrar, pero si queréis dar una red o sea, si queréis utilizar por el protocolo IPv6, podéis utilizarlo con la opción de probablemente la recomendable Dual Stack. Así podéis mantener IPv4 e IPv6. Y ya os digo, los siguientes menús que van a ir apareciendo durante la creación de una interfaz, en mi ejemplo, es pues que yo quiero obtenerla de forma automática, que ya viene marcada por defecto, y sin ningún tipo de opción especial de DHCP, porque yo no quiero ningún direccionamiento especial, por ejemplo, que es mi caso, este es mi ejemplo. Y luego, muy importante, aquí os pongo un ejemplo de lo que yo he marcado. Muy importante, si voy a utilizar direccionamiento privado, o sea, NAT, si voy a utilizar direccionamiento privado en la LAN, pero que tengo una IP pública en la WAN, necesito activar el NAT. Si no, no voy a poder. Vamos, vais a activar el NAT en el 99,9% de los casos. O sea, acordaos de activarlo. El firewall, siempre es recomendable activarlo. Es decir, no solo porque el equipo sea de contra o porque yo os lo diga, siempre que tengáis la opción de activar un firewall en un equipo, debéis activarlo por seguridad. Así que no os tengo que decir más, lo activáis. Y luego, si la interfaz que estoy creando es para televisión de IPTV, porque voy a utilizar multicast, acordaos de activar el IGMP proxy, que es esta opción. Si es la interfaz, por ejemplo, para navegar y no tengo multicast porque no tengo la televisión en esa interfaz, no hace falta que lo marquéis. Tampoco pasa nada, pero aseguraos de marcarlo siempre en la interfaz de IPTV, porque esa es la diferencia entre que os va a dar entre una interfaz que tiene soporte de multicast, soporte de televisión o no. Simplemente esta opción. El resto de configuraciones son idénticas, tanto para televisión como para no televisión. Y más o menos, por así decirlo, dándole a next, por así decirlo, acabaríamos creando la interfaz. De hecho, hay dos ventanas que me he ahorrado ahora mismo que aparecen durante la creación de la interfaz, pero como las vamos a ver ahora, justo ahora a continuación, porque se pueden modificar a posteriori, pues os la voy a mostrar a continuación y no ahora durante la creación de la interfaz. Pero vamos, resumidas cuentas, una vez he creado una interfaz, puedo ver ese mismo y otros que haya creado desde el menú Device Info One. Yo voy a Device Info One y os aparecerá una tabla con todos los interfaces que he creado en este momento. Yo he creado si os acordáis, he creado el de la VLAN 20, aunque finalmente no he activado el IGMP proxy, que es lo de la televisión, porque ya lo tenía activado en este otro de ejemplo, que es otro IPOE, como podéis ver aquí, y otro IPOE en la VLAN 5. Y también me he puesto un PPP pues, en la VLAN 6, pues, como por ejemplo utiliza Telefónica, que sí que tengo aquí direccionamiento público. Ya os digo, pero vamos, las conexiones de WAN las veis en este menú. Queda la parte
o por así decirlo, si ya tengo las interfaces WAN creadas con respecto a los parámetros que me da el operador o los que yo quiero configurar, voy a tener ya IPs en esas WANs. Entonces, ¿qué más necesito? No lo tengo ya todo. Bueno, estás cerca de terminar, pero necesitas tener en cuenta varias cosas. Primero, vas a enrutar. Entonces, tienes que elegir una interfaz por defecto para enrutar. O sea, es decir, ¿cómo funciona el equipo? Si yo voy al menú Advanced Data Routing Default Gateway, es donde en este cuadradito de aquí, donde pone Selected Default Gateway Interfaces, es donde voy a decir qué interfaz quiero utilizar para enrutar. Que lo único que va a hacer es añadir en el kernel del equipo que la ruta 0000 va a ir a través de la interfaz que yo decida. Es decir, si es un PPP, irá a través del túnel PPP. Si es un IPOE, como he dejado aquí fuera, pero hubiera movido aquí, pues automáticamente saca el gateway y diría todo lo que va por la ruta por defecto va a ir al gateway asociado al IPOE que ya he seleccionado. Mi recomendación, lo normal, vais a poner como ruta por defecto el que tengáis para Internet, porque todas las peticiones que no son para servicios dedicados pueden ir a cualquier sitio, que es lo que es Internet. Vais a poner la interfaz de Internet como ruta por defecto y lo normal es que el resto lo dejéis como que no son rutas por defecto, sino que ya se accederá a ellos a través de o rutas estáticas que yo haya creado o IPs que están dentro del propio direccionamiento de la IP que se le ha asignado, en cuyo caso no tengo ni que añadir rutas. Entonces, lo que os decía, ¿qué pasa cuando yo pongo una ruta por defecto? Que se crea una entrada como esta, que es el ejemplo que os acabo de enseñar. El resto van por las IPs asociadas al propio, como es este caso, al propio interfaz. El interfaz IPOE, bueno, que en este caso es el DAI03, el interfaz IPOE, que ahora no recuerdo, creo que iba por la VLAN 3, tiene esta subred asignada ya en la propia asignación de IP. Si necesito meter rutas adicionales que no estén dentro del rango de la IP, ¿cómo puedo meter rutas? En Advanced Tab Routing Static Route, que veréis que está justo debajo del menú de Default Gateway, es donde yo puedo añadir una ruta. Yo aquí os he dejado una de ejemplo, para que veáis cómo se añade, pero vamos, básicamente es hacia dónde voy, con qué máscara, qué gateway se aplica, que eso de ser PPP no me hace falta, y a través de qué interfaz y con qué métrica. Y listo. Veréis que esta que acabo de crear debería ser esta. Aparece aquí creada, porque esta la he creado yo estáticamente. Si ya tengo rutas, tenéis que entrar si queréis consultar las rutas, que no os lo había dicho, tenéis que entrar en Device Info Root, no en Advanced Tab, que Advanced Tab es para configurar, sino en Device Info, que es el primer menú, que es de información. Root os dice las rutas que tenéis ahora mismo en el sistema. Es decir, una vez hayáis levantado todas las WANs y hayáis configurado rutas, verificad en el menú root que están las rutas acorde a lo esperado. Es decir, esto es como hacer un root print en Windows. Vais a tener aquí todas las rutas. Comprobad que están bien y si están bien, no hace falta ni que añadáis ninguna estática. Si os falta alguna, echáis alguna en falta, siempre podéis meter la forma estática desde el menú que os indicaba aquí arriba. Y ya tengo rutas, ya tengo interfaces, quiero navegar, ¿qué más me falta? Una obviedad, me falta el servidor de nombres. Si yo no tengo ningún DNS configurado, no voy a poder resolver nombres, no voy a poder ir a Google porque no sé dónde está Google. Entonces, durante la creación de la interfaz se os pregunta ya, este menú os aparece, pero si por lo que sea os equivocáis o no sabíais qué poner, podéis corregirlo después a posteriori en Advanced Tab DNS, que vais a ver que es un menú muy sencillito, donde al igual que antes, aquí no estaban pintadas porque cuando hice la captura no estaban las otras interfaces, os va a decir de qué interfaz queréis que se obtenga el DNS o bien, si yo no quiero o no lo sé, o no sé si siquiera si me dan DNS o yo quiero utilizar unos estáticos, los configuro aquí de forma estática. Por ejemplo, los de Google, que es 8888 y 8844. Marco este checkbox, introduzco los DNS y punto. Los PCs de la LAN no van a recibir los DNS que pongáis aquí o los que se obtengan de la WAN porque el DNS relay no está activado.
es DNS proxy. Entonces, los PCs siempre van a tener como DNS el gateway. Siempre van a preguntarle al router dónde está o quién está el nombre. Y el router es el que va a hacer las peticiones a los DNS que aquí configuréis y le devolverá la respuesta al PC. Antes de pasar, quiero volver un momento para atrás, simplemente para deciros que en Default Gateway no solo tenéis por qué poner uno, también dependiendo del escenario que tengáis, podréis tener más de un Default Gateway. Pero en ese caso, aseguraos que solo estará siempre, o sea, que siempre habrá un único interfaz que esté levantado. Yo podría tener un equipo que tiene 2 interfaces por defecto porque sé que, dependiendo del escenario donde lo instale, o levanta uno o levanta otro. Si los 2 están levantados, la ruta por defecto podría ser cualquiera una de ellas, el que primero levante. Pero bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta. No tiene por qué haber solo uno, pero es lo normal. Lo normal es que pongáis uno y que solo sea el de Internet. Y ya os digo, si tengo rutas y tengo DNS y tengo WAN, ya tengo Internet. Ya tengo televisión, porque he activado el IGMP en las interfaces que he creado para los que yo quiero IPTV, porque estoy recibiendo tráfico multicast. ¿Qué me faltaría? Me faltaría la voz IP. Pero antes de eso, porque pensaba que venía ahora el menú, os voy a puesto esta transparencia simplemente a modo informativo de si queréis abrir puertos ya en las interfaces que tenéis levantados normalmente, porque tenéis máquinas detrás del router y queréis que sean accesibles, tipo un servidor web, los menús para abrir puertos o los menús que están asociados a abrir puertos, no voy a entrar más en detalle que esta transparencia, son los que veis aquí. Para abrir puertos iréis a Advanced Setup, NAT Virtual Server. Es que lo digo porque como no pone la palabra abrir puertos, sino que Virtual Server es lo que va asociado a abrir puertos. Aquí hay 2 máquinas, dos puertos que están abiertos. ¿Realmente quién lo ha abierto? El protocolo UPnP. UPnP lo podéis configurar desde Advanced Setup UPnP, pero de todas formas no os hace falta configurar porque ya viene activado por defecto. O sea, este menú, esta parte inferior que os muestro en la transparencia, tampoco hace falta que le hagáis mucho caso, pues no vais a tener que configurar nada, pues ya viene activado. Pero todo lo que no venga, todo lo que no abra automáticamente puertos, lo vais a configurar manualmente en Virtual Server, pues tipo un servidor web. Por ejemplo, un cliente torrent, los clientes torrent ya llevan por defecto activado el UPnP y él habla automáticamente con el router para abrir los puertos para las descargas desde el propio PC. Es decir, todo lo de UPnP ya está funcionando de forma automática. Y luego, antes de pasar a la voz IP, que creo que me he adelantado mucho, este menú que os enseño aquí, que está en Advanced Setup LAN, que es donde vais a poder configurar la IP del equipo y también el rango de DHCP de la LAN. Lo que pasa es que aquí no se muestra porque viene aquí abajo y tampoco es o sea, no me cabía en la transparencia, pero bueno, en el menú LAN vais a poder configurar todo lo relativo a LAN, incluso en IPv4, en IPv6, si queréis utilizar VLANs dentro de la LAN, pero vamos, no era el objetivo de este webinar de deciros toda esa configuración, sino quería remarcaros esta opción que aparece en el menú LAN, que es el IGMP Snooping, que viene, tal y como os lo estoy enseñando, viene por defecto. Si utilizo multicast, si tengo interfaces WAN con el multicast, con el IGMP Proxy activado, esta opción va a empezar a aplicar. Que simplemente lo que dice es, si tengo set-top boxes en la LAN que requieren de ciertos canales, el router el proxy monitoriza las conexiones y le dice al snooping a quién tiene que dejar pasar el flujo. El snooping actúa a nivel de switch, es decir, bueno, en resumidas cuentas, ¿por qué está en blocking o qué significa blocking? Si yo recibo un stream desde el interfaz de vídeo que nadie ha pedido, no pasa, lo bloquea, por eso dice bloqueo. Si tenéis problemas de canales que no vierais, marcad el modo estándar, que lo que hace es, si yo recibo un stream multicast que nadie ha pedido por IGMP, el modo estándar lo que hace es transmitirlo por todas las bocas LAN. O sea, os va a garantizar compatibilidad simplemente, por si tenéis algún tráfico multicast que no venga pedido por IGMP. Lo normal es que venga pedido, pero si no lo hubiera, marcad el modo estándar. En cualquier caso, si alguien lo ha pedido, sea estándar o sea blocking, solo se le mandará al que lo ha pedido. Es decir, para eso está activada la opción de IGMP Snooping, para no inundar con tráfico multicast a clientes en la LAN que realmente no estaban viendo la televisión. Si simplemente, pues un PC que yo utilizo para navegar, no quiero recibir el stream multicast, porque no lo estoy viendo, no soy un set-top box.
Por eso viene marcada la opción. También la podéis desactivar y entonces ya no hay ningún tipo de restricción. Todo se manda todo. A quien lo haya pedido, a quien no lo haya pedido, se mandaría a todos. Pero vamos, simplemente quería recalcaros que esta opción es para la parte de que aplica la parte de vídeo, pero en la parte LAN, no en la parte WAN, como cuando creamos la interfaz. Y ahora es donde yo quería llegar. Ya tengo las IPs levantadas, las rutas, el DNS, es decir, conecto a mi PC y como ya tengo las rutas correctas y tengo DNS, puedo navegar, puedo disfrutar, puedo ver YouTube. También tengo una interfaz de televisión levantado, que puede ser o bien el mismo o bien uno segundo. Puedo hacer peticiones multicast y las voy a recibir en mis set-top boxes, voy a ver la tele. ¿Qué es lo común que ofrece un operador triple play? Voz. ¿Que he configurado ya la WAN de voz? Perfecto. Voy a poder conectar clientes SIP tipo teléfonos, smartphones o PCs o máquinas que van a poder levantar contra el servidor SIP y poder ofrecerte voz. Pero el router ya integra un servidor SIP dentro del propio equipo. Entonces, puedo levantar el cliente SIP dentro del propio equipo y no utilizar ninguna máquina externa para poder para poder utilizar el teléfono. Y puedo conectar mis teléfonos analógicos de toda la vida sobre las dos bocas RJ11 que tengo en la parte posterior del equipo. Puedo conectar hasta dos teléfonos. Bueno, puedo conectar más de dos teléfonos con test, con conectores test, pero vamos, de base, como tengo dos bocas, puedo conectar dos teléfonos. Y ahora os explicaré por qué hay dos bocas. Pero bueno, aquí os dejo un ejemplo. Bueno, toda la configuración de voz IP, una vez ya tengo la interfaz creado, se hace desde el menú Voice, que lo podéis ver en esta parte de la pantalla. ¿Cómo voy a configurar la voz IP? Vais a ver un menú como este. Entonces, al igual que toda la configuración previa que viene en el equipo, estaba más o menos vacío. Entonces, voy a empezar a seleccionar. Aquí os pongo un ejemplo mío que os va a servir de plantilla. Pues, evidentemente, pues por tema regulatorio, marcar España, por tema de señales y demás. Y aquí vais a ver varios campos de dominios. El registrar, el proxy, el outbound proxy, el domain name. Bueno, si no estás muy familiarizados o el operador os ha dicho, no, la máquina, el SIP server es tal máquina. Por ejemplo, pues en mi caso, que esta es una máquina nuestra, Contrail SIP de dns.net, yo, si no tengo ni idea, al final, pues mira, copio esto y lo copiaría tanto aquí, tanto aquí, tanto aquí. Y el puerto, pues como es el SIP, es el 5060, podría poner el mismo puerto en todos. Y probablemente os funcione el 90% de las veces, como no son configuraciones de múltiples dominios y demás, sino que cada uno, al final vais a tragar. Todos los que conectan contra el servidor SIP están o cuelgan del mismo operador y del mismo dominio, os va a funcionar probablemente sin pegas. ¿Qué son estos valores? Hombre, no os lo quiero explicar ahora porque tampoco es el objetivo del webinar, pero vamos, lo tenéis todo en la RFC. O sea, estos valores al final no os van a decir que van a una máquina u otra, sino que van a cambiar pequeñas partes de los paquetes SIP. Luego os voy a enseñar una traza para que veáis dónde se van cambiando. Pero vamos, el más importante para vosotros, que es donde vais a ponerlo seguro, es el outbound proxy. El outbound proxy sí que es donde van todas las peticiones. Todas las peticiones van al outbound proxy. Registros, invites, llamadas salientes, entrantes, todas van aquí. Aquí vais a poner vuestra máquina. O sea, de todo, el más importante es este campo. Y por terminar esta transparencia, el dial plan tenéis que ponerlo acorde, si tenéis dudas de cómo se hace, pero es para que salten las llamadas cuando he hecho ciertas marcaciones. Aquí os pongo un ejemplo, pero está cortado porque es mucho más largo, pero para que veáis el formato, lo tenéis en la RFC 3435. Si queréis utilizar vuestro dial plan, porque tenéis numeraciones especiales de vuestro operador, pues las tenéis que plasmar aquí de acuerdo a la RFC 3435. ¿Qué necesita una cuenta de voz IP? Siempre, en el 99% de los casos os van a dar un par usuario-contraseña. Usuario, authentication name. Contraseña, aquí en password, lo metemos. Estos son para que se muestren los LCDs y demás, puedo copiar el usuario. Si es un número de teléfono, pues ya lo pongo directamente. Si el usuario es un nombre de plano y luego queréis que se muestre un número de teléfono, pues ponéis aquí el número de teléfono y aquí el usuario. Pero bueno, en mi caso es muy simple porque el usuario y el número de teléfono es lo mismo, aunque utilizo contraseña. Tengo dos bocas de teléfono detrás. ¿Por qué? Porque tengo hasta dos cuentas. Puedo activar dos cuentas
y asociar los FXS, son los puertos de voz de la parte trasera que van a seguir grafiados igual. Puedo asociar una boca de cada teléfono a cada cuenta. Puedo tener dos números diferentes corriendo en el mismo equipo, como dos clientes. Caso común, vais a tener un único número de teléfono. Podéis activar solo una cuenta y asociar los dos interfaces a la misma cuenta. Así, indistintamente conecte el teléfono a la boca 0 o a la boca 1, va a sonar igual. Y voy a hacer las mismas llamadas. Lo que os comentaba, aquí os dejo un ejemplo de unas capturas de los paquetes SIP para que veáis simplemente, porque al final esta IP que aparece aquí es el outbound proxy, que es a donde van todas las peticiones, register invite que os comentaba, y estos valores de SIP domain, que aparece aquí, SIP domain 1, SIP domain 2, SIP domain 3, les he llamado así por poner un ejemplo, veréis que aparecen pues repartidas dependiendo del tipo de mensaje y los campos, pues bueno, ¿dónde os pongo? En el to, etcétera. Porque aquí el registro va más asociado al registro y demás, pero simplemente os dejo esta captura para que veáis dónde aplica. Pero ya os digo, lo más importante, el outbound proxy, porque es la IP a donde va. Y el usuario y el password. Con eso vais a levantar la voz IP en el 99% de los casos. Por último, en el mismo menú de Voice, porque es que es muy extenso, en la parte ya de abajo del todo vais a tener la información de los códecs que queréis utilizar. Eso al final es los códecs, no es que el hecho de que esté o no esté no significa que vaya o no va a estar, pero bueno, son los códecs que por prioridad va a intentar negociar con el servidor SIP. Mi recomendación, estos son los que vienen por defecto, que probablemente os funcione, pero al menos dejad el G711, la ley A, la ley MU, que no lo veo aquí, o sea que ponedlo si queréis seguir mi recomendación, y G729 pues para low bitrate. Que queréis otros códecs o que sabéis que hay otros códecs, por ejemplo, Voz HD o G726, pues lo podéis aplicar. Si ya sabéis que el códec que queréis, lo podéis poner en la lista de prioridad directamente y será, si lo ponéis el primero y está disponible, será el primero a utilizar. Y ya por último, todo esto de la voz IP lo hemos configurado, como os había dicho antes, en el menú Voice, que realmente hace un acceso directo a SIP Basic Setting. Pero bueno, al clicar Voice se clica SIP Basic Setting automáticamente. Y por defecto tenéis esta pestaña marcada que es Service Provider 0, que es donde vais a configurar, habréis configurado todo lo que os he dicho. Pero tenéis aquí otra pestaña que está como sombreada, que pone Global Parameters, que es la que os pongo aquí, marcada, y en la que es como el último check, por así decirlo. Yo ya he configurado la voz IP, pero evidentemente, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que asegurarme? Dos cosas muy importantes que os pongo aquí. Bound Interface, que es este campo de aquí. Poned el interfaz one que vayáis a utilizar para la voz IP. ¿Por qué? Porque va a ser, el cliente sí va a decir que de esa interfaz va a coger la IP. Si ponéis otro que es incorrecto, va a salir igual con la IP de Internet a preguntarle a un servidor que está esperando la IP de voz. Entonces, poner aquí la interfaz de voz. Y ya por último, si no tenéis sombra el botón de Start SIP Client, pulsadlo porque si no, no estará arrancado el cliente. Si no está arrancado el cliente SIP, lo sabréis porque al descolgar el teléfono no oiréis nada, porque no está funcionando, porque el cliente no está arrancado, no está alimentando los teléfonos. Si está arrancado y está registrado, que es el paso común, porque habéis introducido bien la configuración, os dará el tono de invitación a marcar. Entonces, si al descolgar el teléfono oís el tono de invitación a marcar, sabréis que el cliente SIP está levantado, o sea, está corriendo y además está levantado. Si oís un tono discontinuo, problemas, que probablemente no se os habrá levantado el cliente SIP por algún problema en la negociación o en la autenticación. ¿Cómo depurar esta parte? Luego os diré un pequeño truco que os va a resultar muy interesante para poder ver paquetes o poder ver ese tipo de tráfico que en condiciones normales no podéis ver. En caso de problemas, luego os diré os daré una ayuda. Pero lo normal es que si habéis introducido bien la configuración, el tono os dé tono de invitación a marcar y podáis disfrutar de la voz IP. Os dejo aquí un extracto de comando simplemente para que veáis que podéis configurar lo mismo con el comando voice que desde la web, pues si lo queréis hacer por control, por línea de comandos. Y ya casi terminando, si ya tengo todos los servicios corriendo, ¿qué más necesito?
porque ya tengo internet, ya puedo realizar llamadas desde mi teléfono conectado al router, puedo ver la televisión. Pues hombre, por lo menos ya mi recomendación, al igual que os dije de activar el firewall, proteger el equipo. Proteger el equipo contra intrusiones. Aquí os dejo las 3 cuentas de usuario que soporta el equipo. Si os acordáis, os dije que para acceder desde la LAN, desde el PC que conectáis a la LAN, tenéis que acceder con root 12345, que es para acceso local, al igual que user, aunque user es como root, pero solo da información, no te permite prácticamente configurar nada. Y support, por eso os la marco con un asterisco, es solo para acceso remoto. Solo funciona con la cuenta support el acceso remoto. Root no funciona. Y es support. Es decir, si habilitáis el acceso remoto, que por defecto está deshabilitado, os recomiendo que cambiéis la contraseña, porque es support. ¿Cómo se cambia la contraseña? Desde el menú Access Control Passwords. Aquí metería el usuario support, la contraseña support y la nueva contraseña. O también desde el command line con este comando. Sobre todo os lo digo por el tema de la cuenta de support, que es la única que funciona desde la WAN. Support. Y ya os digo, esta recomendación al menos la tenéis que hacer si activáis servicios en la WAN. Por defecto os decía, no hay ningún servicio activado en la WAN. En el menú que está justo debajo de donde habéis cambiado la contraseña veréis la opción Services. Todo esto que os va a mostrar una ventana como esta. Todo lo que veáis aquí, veréis que pone LAN, que es como viene por defecto. Pero yo quiero acceder, si yo quiero habilitar acceso a web remoto o acceso por SSH, puedo seleccionar la opción LAN más WAN. O si quiero caparlo y punto, ni desde la WAN ni desde la LAN, puedo seleccionar la opción Disable. Entonces, si activo al menos en alguno el acceso WAN, sea WAN o sea WAN más LAN, tengo que asegurarme que solo las IPs que yo quiero vayan a acceder, porque si no, pueden acabar hackeándote el equipo. ¿Cómo lo hago? En el menú inmediatamente inferior, en IP address, voy a activar primero el control por IP, porque si no lo activo, lo que significa es que cualquier servicio que yo haya activado con WAN, cualquier IP puede acceder. Así es como funciona por defecto. Entonces, habilitáis esto, aunque antes de habilitarlo vais a introducir todas las IPs WAN que yo quiero a las que yo quiero restringir el acceso. O sea, solo accederán las que estén en esta lista, con las diferentes máscaras. Y muy importante, porque ya me ha pasado, la IP LAN también tenemos que meterla. Aunque parece que solo es para acceso WAN, no. O sea que lo primero que debéis hacer es aseguraros de meter vuestra IP LAN, la primera. El orden no es importante, pero yo recomiendo que la metáis la primera. En mi caso la he metido la 1.0 con máscara de 24 LAN, porque si no vais a perder la gestión LAN también. Y con eso yo lo que he proporcionado es que yo pueda gestionar sea vía web o vía HTTPS, también es vía web, o vía comando, vía telnet, vía SSH, pero si el operador me ofrece la opción de un sistema de autogestión porque me dice, no, solo necesito que configures la VLAN de gestión en el router y que configures mi ACS. El resto lo va a hacer automáticamente el ACS. Este equipo soporta TR069 y aquí podríais introducir la configuración del ACS. Ya os digo, si no estáis familiarizados con el ACS, significa que esa información os la dará el operador. Pero vamos, lo más importante por mencionar es que vais a poner aquí la URL donde se encuentra el ACS y las credenciales. Con eso, el equipo automáticamente conecta con el ACS y se autentica contra el ACS. Aquí os dejo los comandos también para hacerlo vía comando. Pero esto es un ejemplo. El equipo conectaría al ACS. Esto es un reporte o una traza que sale de un ACS de Comtrend, en el cual mi equipo ha conectado con el ACS y simplemente el ACS le ha hecho una petición de información. Pero bueno, la idea es que el equipo conecta contra el ACS y el ACS ya hace automáticamente el resto de cosas como crear las WANs pendientes, configurarte la voz IP y demás. Pero os digo, esto solo si tenéis la opción de utilizar un ACS porque el operador os lo ha proporcionado. Y ya os digo, el equipo soporta TR-69 para conexión con el ACS y TR-143, TR-198 y TR-100, bueno, un montón de TRs para modelos de datos, para configurar voz, lo que os comentaba, las WANs, las IPs y el TR-143 para que el operador pueda hacer un speed test vía TR-069 también. Y ya por último, ya estamos terminando este capítulo.
la parte, lo que os comentaba, si tenéis problemas de depuración y queréis capturar, no podéis, como esto no es un router neutro en su modo de funcionamiento normal, que es por GPON, no podéis capturar. Entonces, tenéis este menú que está oculto, que podéis introducir en el equipo, donde vais a ver esta ventana que es muy sencillita, donde dice toda la WAN. Seleccionáis aquí la interfaz LAN al cual lo queréis volcar. Esa interfaz LAN sigue funcionando como interfaz LAN normal, además de hacer el mirror, o sea que no vais a perder internet o acceso, y habilitáis. Aceptamos, enchufo el PC en la boca que yo he dicho, activo el Wireshark y a capturar. Y aquí puedo capturar todo. Tráfico, todo tipo de tráfico, todo el PPP de internet, los paquetes de voz. Entonces, si tenéis, por ejemplo, problemas en la voz, yo aquí puedo filtrar por SIP, por ejemplo, y veré los registros y veré las respuestas. Pues si veo, por ejemplo, un forbidden, ya me puedo ver que el servidor SIP no me está autenticando. Revisaría entonces la configuración de voz. O revisaría la configuración, la que sea. Entonces, el port mirror yo creo que os va a venir muy bien en caso de que seáis usuarios que necesitéis o seáis pequeños operadores que queráis depurar porque no conecta, o si sois usuarios muy experimentados, os va a venir muy bien capturar cuando no sabéis qué está pasando. O incluso si habéis puesto un servidor vuestro detrás del router, pues ver por qué no estáis recibiendo conexiones, etcétera. Todo esto lo podéis ver desde este menú y podéis capturar directamente con el Wireshark. Y bueno, simplemente dentro de este capítulo solo comentaros que os he dicho, o sea, la idea que yo tenía de este capítulo era deciros cómo configurarlo y luego cómo protegerlo y evidentemente ya un poco más a eso, cómo dejar una gestión. Si queréis dejar una gestión, sea CS, sea web o sea SSH. Pero hay muchas cosas de las que no hemos hablado y podríamos hablar de cara a otro, pues no sé, por ejemplo, un segundo webinar, si os gustara, o es información que en cualquier caso también podéis consultar en el menú, en el manual de usuario. Aunque yo supongo que no sois muy amigos de los manuales de usuario como yo. Pero bueno, aquí os digo que no hemos hablado, por ejemplo, ni siquiera de la configuración del Wi-Fi del equipo. La configuración del Wi-Fi del equipo es muy sencilla porque por defecto, sin tocar nada, yo ya navego. Debajo del router tengo una etiqueta donde me vienen los nombres de las redes de 2,4 y 5 GHz y la password. Lo meto y a navegar. Ni otro tipo de funcionalidades más avanzadas como QS o hacer agrupaciones de interfaces o servicios más avanzados de password IP, entre otros. Entonces ya os digo, esa era la idea de este capítulo. Entonces, yo ahora le voy a preguntar a Diego si hay algún usuario, o sea, si hay alguna pregunta por el momento Sí, que aplica a este capítulo. sí, hay alguna pregunta. Bueno, hay un par de preguntas sobre OLTs, pero como vemos que va a ser la siguiente parte, las voy a dejar para luego. Entonces, ¿hay alguna diferencia real entre el Virtual Servers y el típico por forwarding o es simplemente un nombre? Es lo mismo, es lo mismo. Por forwarding, de hecho, a ver si no me equivoco, pero en TR, bueno, el Virtual Server lo único que hace es crear una entrada en el NAT estática, que se utiliza para abrir un puerto. El puerto X que yo quiero abrir en la WAN va a ser redirigido a la máquina local que tenga una IP LAN, la que sea, al puerto que puede ser el mismo o el puerto u otro puerto. Es una redirección, es meter estáticamente una entrada en el NAT. Pero Vale. sí es lo que creo, sí, es lo que creo que quieres decir por forwarding. Sí, es el típico menú que hay en otras, tal y como te lo ponen en otras marcas, por lo que entiendo de la pregunta. Sí, yo estoy seguro, sí. Vale, Es que aquí se llama Virtual Server. Por eso lo quise hacer hincapié porque no, si tú esperas un port algo en el nombre, no, es Virtual Server. vale. Me escriben, a ver, pregunta típica. Si tras un cliente resetear por error intencionadamente este ONT, ¿se pueden levantar las VLANs o VLAN de administración remotamente, siempre buscando el no desplazamiento del técnico? Vale, o sea, aquí tengo novedades, por así decirlo. Es decir, el equipo, o sea, el equipo que ahora mismo tiene la Natel, que es nuestro, bueno, que es este equipo que os estoy presentando, como ya os he explicado, viene vacío. ¿Qué pasa? Que yo configuro. Si apago y enciendo, no pasa nada. Si pulso el botón de reset, que os decía, por ejemplo, cuando perdía la configuración porque se me olvidó meter la LAN cuando activaba las ACLs, y puso el reset, se borra todo. Entonces, tenías ese problema, porque no es un equipo genérico. Normalmente, los equipos
orientados a operador suelen llevar firmwares que ya llevan por defecto la configuración al menos de gestión del operador para, como tú bien preguntas, el resto de cosas las haga pues tipo un servidor ACS. ¿Por qué decía novedades? Porque estamos trabajando en en la rama de software de Comtrend, estamos introduciendo, ya lo tenemos en algún equipo, entonces acabaremos metiéndolo en este. Por eso también os decía lo de bajaos siempre la última versión de Landatel, la opción de poder cargar plantillas y que no se borren, que es más para operador, como tú bien decías. Es decir, yo puedo hacerme una configuración y cargarla de tal manera que aunque haga un reset del normal, no se borre, que para borrarla tenga que hacer un procedimiento más heavy, por así decirlo. Bien, pues habrá que estar No atentos sé a las actualizaciones. Vale. Siguiente. ¿Tiene funcionalidades VPN Pass-Through? Es VPN pass-through, sí. Sí. Y aunque me he fijado que es otra cosa que tengo que decir que pongan, porque el pass-through significa que pasa a través del router, entonces no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que para el tema de VPN existen una cosa que se llama, y también para FTP o SIP, los ALGs, que son los pequeños scripts o pequeños programas que corren a nivel de aplicación que entienden ese tipo de paquetes y pueden abrir puertos por el tema de determinadas conexiones. Bueno, vamos, que el ALG del IPsec que está soportado y está corriendo no se puede desactivar, se pueden desactivar otros, pero me he fijado que el del IPsec no, y eso es algo que voy a pedir que lo pongan, simplemente, por si tienes algún problema en alguna conexión VPN y debas desactivar el ALG. Muy bien. Esto es en el apartado voz IP, supongo. Si pongo en una cuenta, si activo en una cuenta los dos puertos de teléfono y pongo un teléfono en cada uno, ¿su comportamiento sería similar a los analógicos actuales cuando tienes varios teléfonos? A ver, si Doy por pones hecho que, o sea, mi interpretación de esta pregunta es, tú ahora mismo en las casas habituales, mira, cuando te llaman a un sí. teléfono, te suenan los dos si los tienes conectados. Si aquí pasaría lo mismo o algo parecido. Bueno, pero es que no sé por qué te había entendido que eran dos números de teléfono. Si yo tengo, bueno, he vuelto atrás, creo que la Sí, gente puede ver mis, vale, sí. Lo que entiendo es que si aquí ahora mismo solo activas el 0 y tienes el FSX0 y el FX1, si activas un teléfono físico en cada uno, ¿sonarían los dos a la vez o solo uno? los dos, sí. Es como necesitar los dos al mismo, exacto, O sea, como el comportamiento analógico actual. Vale. correcto. ¿El dial plan en VoIP es algo opcional o obligatorio? Pues por defecto va vacío, lo cual creo que sí. La verdad es que no te puedo poner la mano en el fuego, pero creo que lo que pasaría es que cada vez que metas un número, es decir, si yo llamo a un móvil, sé que empiezan por 6 y son 9 números. Entonces, si yo no pongo dial plan, pues lo que va a pasar es que yo voy a marcar los 6 números y en cuanto marque, perdón, los 9 números, y en cuanto marque el último, no va a saltar la llamada. Igual tengo que esperar 3 segundos o 4 segundos, el timeout que tenga configurado el equipo, que anda por ahí, hasta que salte la llamada. Entonces, el dial plan te va a dar una sensación de agilidad. O si marco 112, porque he metido el 11X en el dial plan, significa que cuando se marque ese tipo de número, salte enseguida la llamada. Simplemente es por celeridad. Muy bien. ¿Qué pasos debería seguir para actualizar? ¿Y se puede actualizar en remoto? Vale, esta parte que de hecho, justo antes de empezar el webinar me he dado cuenta que no la había puesto. Ajá. Sí, no os lo he puesto, pero dentro de este menú, bueno, de hecho, dentro del menú Management se abre un desplegable en el que tenéis Settings y Firmware, entre otros menús. Entonces, en Settings es donde hago los backups y las cargas de plantillas de configuración, en Settings. Y en Firmware Upgrade, que es como se llama el menú, es donde hay un checkbox que me sale. A ver si tengo algún ejemplo. Espérate, pues igual tengo algún ejemplo aquí. Porque vamos, es muy sencillito. Tengo un checkbox donde busco el binario que voy a cargar y poco más. Y hay un botón que pone Apply. Y entonces se carga. Se carga. De hecho, mira, aquí tengo una ventana. A ver, aquí te la pongo. Pero bueno, ¿ves? Si abres Management, se te despliega toda esta información. Entonces, yo aquí, esta es una plantilla, o sea, esto es un menú que hace cómo hacer el backup. Entrarías en Management, Settings, Backup, y al pulsar Backup se guarda backup. Si vas a Settings, Management, Settings, Update, tienes el botón de búscame la plantilla, Update.
Y si voy a Update Software, me sale un menú muy parecido al de Settings Update, donde hay un botón para buscar dentro del ordenador el binario y un botón que pone Update Software. ¿Qué pasa? Aparte de eso, hay otros métodos para actualizarlo. Puedo actualizar vía FTP, el firmware, o lo puedo actualizar vía ACS. Si os acordáis aquí... perdón. Aquí en la parte de ACS, yo he configurado este ACS, por ejemplo. Aquí no hay para hacer el upgrade. El upgrade lo dispara el ACS. ¿Cómo sé que el ACS puede hacerlo? Porque el ACS lo soporta y porque aquí le he preguntado, el ACS, de hecho esta consulta que os mandaba de ejemplo es, el ACS le pregunta al equipo, tú, ¿qué métodos soportas? Y el GRG 4260 responde, soporto estos métodos. Y entre ellos está el método download. Entonces, el método download te permite cargar tanto un firmware en el equipo de forma remota como una plantilla de configuración de forma remota. Es decir, entonces tenemos FTP, web y TR069. Y seguro que hay alguno más que se me olvida, pero vamos, en esencia esos son los comunes. Muy bien, bueno, otra pregunta me la acabas de contestar tú ahora mismo, si se puede hacer importaciones y exportaciones de configuraciones, que es lo que acabas de decir de las plantillas. A ver, más. ¿Se puede dar un uso dedicado a los puertos para servicios concretos, solo IPTV o solo voz IP? Si tú quieres, mira, aquí os decía, para más adelante, Interface Grouping. La verdad es que aquí no tengo un pantallazo, porque el equipo no lo tengo aquí físicamente ahora mismo delante, pero si yo quiero, por ejemplo, lo que creo que me preguntas es, tengo 4 bocas LAN, del ETH1 al 4, y quiero dejar la 4 para conectar solo descos. Es decir, conecto un PC, igual ni navego, pero conecto un desco y tengo televisión. Pero conecto un desco a la boca 1, que es para PCs, y no tengo televisión. Entiendo que va por ahí los tiros. Sí, yo interpreto lo mismo. Entonces, el Interface Grouping lo que hace es crear bridges. Es decir, puedo crear LANs extras. Lo que hago es crear más de una LAN y hacer un bridge entre esas LANs y esas WANs. Es decir, yo crearía, bueno, por defecto hay un bridge, que es el BR0, que es donde va toda la LAN, que están las 4 puertos LAN, los 2 puertos, las 2 Wi-Fi y todos los interfaces, sea de tipo virtual de Wi-Fi, todos estos secundarios que puedo crear, virtuales de Wi-Fi, también están en el mismo bridge, porque todos son subinterfaces dentro de la misma interfaz. Bueno, todo interfaces LAN, sea cable Wi-Fi, está en el BR0 y este conecta con todas las WANs que yo he creado. Si yo quiero extraer un interfaz, sea LAN o sea Wi-Fi, porque puedo quitarme un SSID solo y asociarlo a un servicio. Puedo sacar de ese grupo la WAN 2 con la Wi-Fi 2 o el puerto de TH2 y meterlos en un bridge diferente, en cuyo caso tienes 2 LANs diferentes. De hecho, en la parte de LAN, aunque yo creo que aquí no salía en el menú, ya no sé mi nombre. Aquí arriba, si veis, pone Group Name Default. Significa, voy a gestionar, este que pone Default significa que es el bridge por defecto. Si yo creo un grupo nuevo en el que voy a asociar una boca LAN a un servicio, porque lo he linkado con otra WAN, aquí me aparecerá el default y uno nuevo, que es el que va asociado a ese nuevo bridge. Y también puedo configurar diferentes rangos de DHCP y incluso diferentes IPs. Bueno, pues con esto también me has contestado la pregunta si se pueden crear diferentes subredes. Otra, ¿se podría usar este router como gateway de una red empresarial? Vale, bueno, depende de los servicios, pero en principio mi respuesta sería sí, ¿por qué no? Y ya os digo, también lo que comentaba al principio, si yo tengo una red empresarial que es de tipo GPON y quiero quitarme la ONT, puedo utilizarla, y si tengo una red empresarial que necesita un router neutro, puedo no configurar el GPON y configurar una interfaz Ethernet de la misma manera que he creado el GPON al principio, que bueno, lo había comentado, pero lo vuelvo a comentar aquí. En lugar de crear el GPON, marco el menú ETH Interface, donde puedo utilizar una boca LAN como una boca WAN. O sea, es decir, cojo el ETH1 y esta va a ser mi boca WAN del router neutro. Entonces me queda la 2, la 3 y la 4 para LAN más las Wi-Fi. Y todas se enrutan a través del ETH1. Y lo puedo conectar a un módem, una ONT, que entiendo que es lo que también me estáis preguntando. Si puedo utilizarlo como router neutro. Sí, es lo que entiendo yo también. Sobre plantillas me preguntan si creamos una plantilla al cargarlas en otros equipos,
¿machacaría configuraciones como Wi-Fi Virtual Server? ¿Se podría crear una plantilla genérica? Sí, no, o sea, hay trucos. Es decir, si yo guardo una plantilla de un equipo que ya está configurado, lo normal es que esté prácticamente todo en la plantilla, salvo algunos parámetros que ya vienen por defecto, que la plantilla no guarda porque al no tenerlo, lo que hace el router es decir, bueno, como no me han asignado un valor, voy a utilizar el que tengo por defecto en el firmware. Entonces, por ejemplo, si yo extraigo la parte Wi-Fi, si la parte Wi-Fi la borrara, lo que hago es no forzar la carga de la parte Wi-Fi. O sea, es un poco un trabajo tipo de cirujano, pero yo puedo abrir la plantilla y los interfaces de vuelo de LAN vienen tagueados. Al final utilizan el formato de la plantilla de configuración es acorde con el estándar TR098. O sea, si tenéis dudas de qué significa cada cosa, porque es más o menos legible la plantilla, lo tenéis explicado en el TR098. Y si, por ejemplo, yo quito cosas, lo que hago es utilizar el valor por defecto, pero no el valor que tuviera previamente configurado. Es decir, yo puedo crearme, pues a tu pregunta, puedo crearme una plantilla porque he comprado 10 routers, 10 gateways, como este. Quiero cargarle solo la parte de la WAN, pero no quiero machacar el Wi-Fi, porque cada Wi-Fi viene en la etiqueta. Pues configuro un equipo, borro la parte Wi-Fi y eso es lo que cargo al resto de equipos. Y vas a tener los 10 equipos igual configurados para el servicio y las Wi-Fi se van a mantener las que tenían, pero porque ya vienen configuradas, porque esas se autogeneran en el router y no estoy diciendo que las cambien, pero no podría hacer lo mismo con la IP LAN, por ejemplo. La IP LAN va a ser siempre la misma. No sé si me he explicado, por eso he dicho sí y no. Sí, sí, vamos, yo creo que te he entendido. Sí, de hecho me contestan ok. A ver, o más preguntas. ¿Tiene buena wifi? Supongo que Sí, la me lo están mejor. preguntando. Ya. No, me refiero a que estaban preguntando un poco si si las opciones de Uy, wifi, de SSID y protocolo bueno, VPA2 y todas estas cosas, supongo no lo puedo, que... evidentemente, los protocolos de seguridad son los que, o sea, WPA2 con AES, si preguntáis, por ejemplo, por la funcionalidad de crack, no está afectado porque no tiene el 11 reactivado, así que buenas noticias, no tenéis que preocuparos por el crack. He utilizado WPA2, AES preferiblemente, y lo que no he comentado, que lo tenía en la primera transparencia, es que las antenas son de 5 dB, o sea, estos antenones que salen aquí, como podéis ver, son buen par de bichos, son de 5 dB. Los clientes que han probado están bastante contentos. Yo, evidentemente, hablo bien de mi producto, pero por lo general están bastante contentos. Las opciones de configuración, las típicas. Diría las típicas. Bueno, ahí tenemos alguna cosa metida, como por ejemplo que sí que te escanea el resto de redes para que tú las sepas si quieres poner el canal en manual, aunque por no utilizar una aplicación en el móvil para escanear redes, pero bueno. Lo puedes hacer desde el propio router porque hay una opción que se llama Site Survey, pero vamos, vas a poder configurar SSIDs, más de uno, hasta 4, con diferentes configuraciones de seguridad e incluso si hay funcionalidades más avanzadas, siempre estamos abiertos a escuchar porque siempre, como decía, este firmware sigue evolucionando en el tiempo y podemos introducir nuevas funcionalidades. Muy bien, bueno, hay más preguntas, pero como tenemos un tiempo limitado, todas las preguntas que no contestemos las contestaremos luego offline. Si te parece, seguimos Vale. con la parte de la OLT. Vale, si os parece bien, no quiero invertir más de 5 minutos porque ya os digo, la parte de la OLT no es objetivo de Contren. Contren no proporciona la OLT, pero sí he creado este capítulo porque hay mucha gente que ha tenido dudas de cómo se configura o cómo se da de alta un equipo de Contren en una OLT. Entonces, los ejemplos que pongo son de Huawei y no voy a entrar en detalle, aunque si luego queréis preguntar, sino que lo que quiero es que las tengáis para que tengáis una referencia de qué comandos se han utilizado para qué tareas, ¿no? Entonces, simplemente, este menú solo hablo un pelín de conocimiento de cómo funciona la OLT a nivel lógico y unos comandos de ejemplo para dar de alta y levantar servicios. Y luego, por último, que sí que creo que os va a resultar interesante, es, aparte de OLTs de terceros o que tenga pequeño operador, también os digo cómo funciona contra OLT telefónica. Es decir, podéis utilizar este equipo en línea telefónica. Si, por ejemplo, tenéis un OLT más router y queréis actualizarlo con este equipo, podéis hacerlo. O si tenéis NEVA, porque NEVA y Telefónica al final es lo mismo. El acceso indirecto NEVA va contra OLT de Telefónica y la configuración es la misma que en acceso directo. Prácticamente la misma, prácticamente. Pero a nivel de levantar los servicios, la misma.
Entonces, en eso se basa. Primera parte, ejemplos de configuración en OLT, segunda parte, telefónica. Y ya os digo, espero no demorarme más de 5 minutos. Entonces, puntos importantes. Que os decía, ¿por qué tengo 5? Si os acordáis al principio os decía, lo primero es cuando entréis en la web, comprobad que tenéis O5. Si es O5, eso significa que el que preparó, hizo el trabajo en la OLT, lo hizo bien. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Cogió el equipo, miró debajo y veis este valor que pone GPON Serial Number. Este es el valor que yo introduciré en la OLT para darlo de alta. Simplemente este valor. No lo confundáis con este valor. Luego os diré para qué es. Este valor, GPON Serial Number. Con ese valor yo lo puedo dar de alta, solo sabiendo eso. ¿Qué hago? Mira, me lo voy a saltar de momento. ¿Qué hago? Un ejemplo, en Huawei doy de alta, añado la ONT, la que sea, con este valor. ¿Veis este valor? Con Serial Number Authentication. Este valor es este valor. Y ya os digo, esto es una nomenclatura tipo Huawei. Con este valor deberíais tener O5. ¿Qué pasa? Que este comando implica que habéis creado unos line profile, service profile, ancho de banda, los perfiles típicos, que por ejemplo estos son los de Huawei, estos los habréis configurado previamente, esto va acorde al servicio que vayáis a dar. Si yo voy a dar solo internet, pues voy a tener menos profiles. Si voy a dar más servicios, voz, televisión, probablemente tenga más profiles, aunque no es una regla exacta. Puedo utilizar un mismo profile para todo o un profile para cada VLAN. Por ejemplo, lo recomendable es, o lo que solemos utilizar por VLAN, ya me estoy liando, pero bueno. Los profiles que vayáis a acordar a vuestro servicio, que pueden ser dentro de, aquí se configuran los GenPorts, creo, aquí las VLANs, los GenPorts, el ancho de banda, pero bueno, eso lo definís en vuestro servicio y solo quiero hacer hincapié, este es el comando para levantarlo contra la OLT. Si esto lo habéis metido bien, tendréis O5 en la web. Si no, no. El hecho de que ponga O5 significa que está bien, porque ya está activado, pero no te garantiza que luego algún servicio, alguna VLAN no esté mal, por ejemplo. Pues esto es solo la primera parte. Muy básico, de un poquillo de teoría. Este equipo funciona como HGU. Significa que tal y como define la norma G984.4, que es la norma GPON, pues la norma GPON es G984, ahí tenéis toda la familia de normas. Si queréis leerosla, podéis hacerlo. Yo no lo voy a hacer porque es infumable. Pero define, ya ahí se habla de la interfaz VAPE. Por eso veíais en la web que cuando creabais el interfaz GPON solo había uno y era VAPE 0. ¿Por qué? Porque la norma GPON en su corrección 2, por así decirlo, o actualización 2, más que corrección, ya define VAPE. ¿Y por qué es VAPE? Es nuevo comparado con lo anterior. ¿Por qué se llama HGU? Porque es un gateway, porque enruta. Antes, el estándar, el G9844 más viejo, sin actualización, utiliza el PPTP. Os va a sonar un poco a chino, pero PPTP es ONT. Si ONT no enruta, es un cacharro tonto. Recibe la fibra y hace de forma transparente servicios. Es verdad que hay ONTs con voz y entonces se hicieron apaños sobre el PPTP para poder darle IP y poder configurar la voz. Pero digamos que cuando ya hemos migrado, ya hemos integrado la ONT en los routers, ya la recomendación es utilizar la última actualización, que es el famoso VAPE, donde todos los servicios se configuran, en vuestro caso lo habéis hecho por la web, o vía ACS. Y todo lo que es tema más ONT se maneja a través del protocolo ONFIC, que evidentemente el equipo soporta, y que es para lo que, bueno, vamos, que el VAPE está como dividido entre una interfaz Ethernet, por eso se llama VAPE, de Ethernet, que es virtual y habla con sistemas de gestión, sea web, sea TR, y aparte tiene su interfaz PON, que habla con la OLT. Esto es lo que habla la OLT. Esto es lo que hablaríais vosotros vía web o el ACS. El interfaz VAPE integra todo. El interfaz PPTP no tiene esta parte, solo habla de esta parte. Simplemente es para deciros por qué se llama HGU. Si tenéis más interés, podéis ver todas estas normas que os pongo aquí y se explica todo. Entonces, luego, igual me decís, ¿para qué me estáis contando esto de HGU? Si a mí me da igual. Pues porque es importante que lo entendáis para cuando configuréis Telefónica. Pero lo normal es, si vosotros habéis adquirido una OLT hace poco o vuestro operador va a dar un servicio, lo normal es que vaya, el 99% de los casos, al menos la fecha que tenemos, todos funcionan como HGU, todos funcionan como VAPE.
y todas las OLTs están preparadas para trabajar en Bape, salvo las de Telefónica. Y ahora os diré por qué. Entonces, la activación, lo que os he dicho, se hace por serial number, creamos todos los profiles asociados a nuestro servicio, damos de alta en base a esos profiles, donde van a ir definidas las VLANs, los puertos a nivel de OLT, qué ancho de banda voy a dar, garantizado, no garantizado, de pico, bueno, todo eso está en los profiles, pero este es el comando muy importante en Huawei y ya os digo, extrapolable a otras OLTs, autenticación por número de usuario. Simplemente esta transparencia es para deciros, vale, bueno, acordaos que una vez ya hayáis hecho, esto sería la OLT, y aquí está, estos son los puertos de la OLT que van hacia nuestro gateway, aunque hayáis configurado todo esto, os falta configurar el service port, que es lo que une esto con lo que va detrás de la OLT. Entonces, aquí os dejo un ejemplo de comando de cómo se hacen las traslaciones entre los puertos PON y los puertos y entre el switch, ya ese Ethernet que tenemos en el uplink de la OLT. Es un comando de ejemplo, porque os lo pongo aquí simplemente porque algún cliente ha dicho, se lo hemos dado y dice, joder, mira, es que me faltaba esto o no lo tenía bien. Os dejo aquí el comando de ejemplo simplemente para que lo tengáis. Y esto es lo mismo, no quiero ni explicar esto, pero estos son dos ejemplos que os pongo aquí, donde esto es el GRG 4260, que aquí viene marcado como ONT porque esto es todo ONFI, y qué comandos se utilizan en la OLT de Huawei para configurar, por ejemplo, estos tipos de servicios. En este caso, el primer ejemplo donde hay VLANs de servicio y VLANs de cliente con diferentes prioridades. Cada una de estas sería un servicio, voz, internet, televisión, con sus comandos, estos asociados con las traslaciones que tocan. Este otro es una variación del anterior donde ignoro prioridades y esta la destagueo, para que tengáis dos ejemplos base en los que utilizar. Porque estos ejemplos de comando sabemos que a muchos pequeños operadores les ha servido para poder configurarlas. Simplemente os lo pongo para eso. Y ahora voy a la parte que me interesaba más, que es más también sencilla de explicaros, que es qué diferencia hay entre, o qué es NEVA, qué es Telefónica, por qué funciona en NEVA y por qué Telefónica no es HGU. Telefónica o NEVA viene utilizando desde hace ya mucho tiempo ONT más router. Entonces, al utilizar ONT más router, utilizan la antigua versión del estándar, sigue siendo válida, pero es la antigua versión que es el PPTP. ¿Qué pasa? Telefónica ahora, por ejemplo, ya integra, hace un equipo integrado como el nuestro, que estamos enseñando. Entonces, ¿cómo hacer que un HGU, que es un equipo integrado, funcione sobre PPTP? Vamos a hacer una especie de arreglo. Entonces, no es un HGU de verdad, va a ser un fake. Pero básicamente vamos a engañar a la OLT para que piense que esto es piense que conecta contra una ONT y luego voy a crear un router de forma virtual desde cero que conecte ese enganche con la OLT y haga enrute. Entonces, bueno, simplemente es que el Bape 0 que yo he configurado va a ser un PPTP de cara a la OLT y no un Bape como en la norma, como en la actualización de las normas. Simplemente para que tengáis algo de teoría de qué es esto. ¿Y por qué os cuento todo este rollo? Pues básicamente, y en resumen, si vais a utilizar el GRG en 4260 en línea telefónica o en línea NEVA, sea de otro operador, pero que sea NEVA, tenéis que cambiar este parámetro que se llama, tenéis que cambiarlo a modo PPTP UNI. Por eso os decía lo de el protocolo viejo es PPTP UNI. ¿Cómo se hace? Pues no hay un menú en la web, lo tienes que hacer desde el fichero de configuración. Y quizá lo pongamos en la web, pero ahora mismo solo desde la configuración. Entonces voy a menú Management, Settings, Backup, como ya había explicado con las dudas que me había pasado Diego, hacemos un backup, editamos con un editor de texto y buscamos la etiqueta X-Broadcom OMSI System. Y añadimos, esta entrada no existe, añadimos esta entrada. Os pongo aquí un pantallazo de ejemplo. Este sería mi fichero de configuración con mi serial number y password y aquí añado a mano esta entrada, donde digo que quiero funcionar en modo PPTP. Y con eso y un bizcocho a navegar. La verdad es que pensaba que había terminado, pero no. Un punto ya esta es la última transparencia. Por terminar, las líneas NEVA de Telefónica no funcionan no autentican o no activan por serial number, activan por GPON, por plan password.
Entonces, al igual que antes, no busquéis ese valor en etiqueta. Ese es un valor que os da, que asigna Telefónica a cada línea. Sea Neva, sea directo. Si no os lo proporciona Telefónica, pues, probablemente lo podáis sacar de la ONT. La ONT tiene configurado ese password, lo extraéis, necesitáis saber cuál es porque si no nos va a levantar. Y en este menú, que también está oculto del router, podéis introducir, bueno, incluso podéis cambiar el serial number, pero en el caso Neva, da igual, o Telefónica, solo autentica, el único valor que hace caso es este. Aquí meteríais el número, el password, el plan password. Lo metéis, apply, o sea, si habéis cambiado a PPTP 1 y metéis aquí el password, es apply, lo siguiente que veis es que el GPON vuelve a sincronizar y podréis levantar ya los servicios. Y nada más, el resto de configuración en la LAN, o sea, en la WAN, son los mismos o que tienen la misma metodología que ya os he dicho. No tenéis que volver a reconfigurar nada. De hecho, solo cambiando, si ya lo habéis configurado, habéis dicho, joder, se me ha olvidado activar el PPTP, hacéis el backup en ese momento. Cambiáis a UNI 1, volvéis a cargar y si tenéis que meter el plan password, lo metéis y a navegar, como quien dice. Y este es el final del tercer capítulo y el final de todo el webinar. Y nada, entonces ya os digo, no quería centrarme en el tema de OLTs demasiado porque no es el propósito, sino que al menos quería que tuvierais estas slides para que pudierais consultarlo de cara a futuro en caso de que tuvierais dudas, principalmente con Huawei, pero ya os digo, en tema puede ser esta palabra, acéptate. En cualquier caso, y seguro que aquí Diego os puede ayudar, si tenéis problemas en la configuración de otras OLTs, podréis contactar con Landatel y que ahora Diego os dirá cómo, y si hace falta, contactarían con nosotros para dar soporte para otros escenarios de configuración o otras OLTs o nuevas releases de OLTs o lo que sea en lo que necesitéis ayuda. Y poco más. Pues bueno, sí, quedan un par de preguntas más, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que las contestaremos offline. Como ha dicho Héctor, nosotros siempre estamos abiertos a contestar cualquier tipo de pregunta. Como siempre, ya lo sabéis, podéis escribir a marketing@landatel.com o si es una duda un poco más técnica, tenemos también la dirección técnico@landatel.com. Nosotros tenemos contacto directo con Héctor y sus compañeros, por lo que si hay algo que nosotros no seamos capaces de resolver, nos pondríamos en contacto con ellos y en un último extremo os pondríamos en contacto con ellos. Entonces, desde ese punto de vista no hay ningún problema. Ha habido un par de preguntas sobre el precio de este equipo. En precio retail, este equipo ahora mismo está en 61,64, pero seguramente la mayoría de vosotros tendréis algún tramo de precio especial, por lo que os animo a que vayáis a la web, busquéis por GRG 4260 US para mirar el precio que tenéis vosotros. Y bueno, dicho todo esto, muchísimas gracias Héctor por darnos este manual en vídeo. Espero que a nuestros clientes les sea muy útil. Ciertamente a mí me ha parecido muy interesante. Y lo dicho, si estáis interesados en más información, Héctor y yo nos ponemos en contacto y podemos montar otro webinar para explicaros lo que queráis. Muchísimas gracias Héctor por estar con nosotros hoy. Pues muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Bueno, pues lo dicho, que paséis todos buen día y hasta la próxima.